más nos rinde el tiempo, ¿verdad? Pues bienvenidos sean a esta capacitación de algunas 2 semanas de lo que es el HACCP. Ustedes ya tienen, muchos de ustedes tienen conocimiento según vi los currículum y demás personas que se presentaron. Me atemoricé ver tantas personas con tantos conocimientos, ¿no? Pero espérate, yo soy de los malos aquí, mucha gente muy buena. Me alegra mucho porque así estas conversaciones van a ser muy agradables y muy buenas. Entonces, a nombre de Infotep, le damos la bienvenida formal a esta capacitación que esperamos que realmente sea de beneficio para todos nosotros. Vamos a ir recibiendo personas porque no todo el mundo es nada al mismo tiempo. Lo que les pido que todos, por favor, que entren con los micrófonos apagados. Así podemos ir trabajando. Como ustedes vieron, mi nombre es Jacón Timoquete, un nombre facilísimo, ¿verdad? Un nombre muy común en República Dominicana. Mentira, ok. Pero quiero saber lo siguiente. Primero, ¿quién me da una definición de HACCP? ¿Quién me dice qué es HACCP? ¿Para qué se usa? ¿Quién está familiarizado con el tema? ¿Quién ha oído sobre esto? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice alguna información? Tenemos por aquí. Perfectamente. Díganme, hermano. ¿Su orden? Bueno, alguien puso la cámara, pensé que iba a hablar. Este es Reynoso. No, Reynoso, por favor, dígame. HACCP, ¿qué es? ¿Para qué nos sirve, Reynoso? Se extrañó, parece. Bueno, si nada, si no, pues entonces yo voy a dar para adelante, entonces, ¿verdad? Vamos a ver. Como ustedes ven acá, entonces, vamos primero a establecer algunas reglas que son muy importantes en lo que es el Infotep virtual. La primera es participar en todas las clases virtuales. Es lógico, ¿verdad? Aquí vamos a dar muchas informaciones, vamos a tratar de que las personas participen lo mejor posible. Entonces le pedimos, por favor, que saquen ese tempito. Solamente va a ser posiblemente 1 hora vamos a hacerlo lunes y jueves, porque los miércoles está medio complicado. Podemos hacerlo lunes y jueves, y sobre todo para que tengan tiempo. Ustedes, lo que pudieron entrar ya y ver el material, ven que el material es bastante extenso y hay muchas, pero muchas actividades por realizar. Entonces, también como parte del requisito está realizar las actividades que están pendientes. Ya están pendientes 2 actividades más la de presentación. También esas actividades están todas en el Infotep virtual. Participar en los foros. Los foros tienen una particularidad. Yo no lo pongo que los foros valgan nada, o sea, no tienen un valor los foros, simplemente los foros están para que ustedes puedan participar y puedan conocer a sus compañeros y puedan también interactuar conmigo y demás personas. Entonces, los foros, por favor participen, que son muy buenos, son muy interesantes. Además, la calificación mínima que ustedes van a tener son 80 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a tener actividades. O sea, no solamente el Infotep virtual se basa sobre todo en que las actividades se van realizando, yo las voy corrigiendo y al final vamos a tener una nota acumulada. Los ejercicios van a valer diferentes puntuaciones. Uno va a valer 10, otro vale 5, dependiendo de la importancia y también qué tan grande sea el esfuerzo para hacer el trabajo. Entonces, tenemos eso bien claro, ¿verdad? Creo que las reglas están bien establecidas y no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Alguien tiene alguna regla adicional que quiera mencionarnos? ¿Ninguna regla adicional? Pues perfecto. Entonces, si no hay más reglas, entonces vamos a darle entonces ya con lo que es la parte de definiciones básicas. Definiciones básicas de HACCP se refiere a un sistema realmente que identifica los peligros específicos y las medidas preventivas para su control. También se conoce con otros nombres que ustedes lo pueden tener ahí. Entonces, simplemente es una reunión incluso de muchas filosofías. Comenzó
con algo muy sencillo, pero se ha convertido realmente en algo bastante complejo. Sobre todo porque vamos a comenzar viendo, si vemos acá, vemos en la foto, aquí ustedes tienen a dos personas muy importantes, que son Pasteur y Appert. En el caso de Pasteur, la pasteurización ha ayudado por muchísimo tiempo a lo que es tener la inocuidad alimentaria. Entonces, la inocuidad precisamente es que estamos tratando desde aquí. Entonces, con estos aportes de estos personajes, pues comenzamos. También la parte de Appert, ya con la parte inclusive del enlatado, eso hizo que muchas de los alimentos se pudieran conservar por muchísimo tiempo. Antes se debe comerse todo de forma fresca y cada vez estamos viendo que muchos de los productos que se consumen frescos se están llevando diferentes y diversos tipos de formas para poderse conservar. La conservación, hay muchísimos tipos de conservación. Por ejemplo, si hablamos de conservación, ya HACCP, vemos entonces aquí algunos tipos de cosas que son, por ejemplo, la nueva tecnología, la congelación, la refrigeración. Además, tenemos muchos tipos de mecanismos para poder conservar lo que son los alimentos. Además, está la deshidratación también, que se usa en muchísimas empresas y muchísimos países. Además, tenemos el envasado aséptico, que ha logrado que muchos de los líquidos que tenemos, jugos, también tenemos, por ejemplo, la leche y todo lo demás, con ese tipo de envases, entonces nos sirve de forma definitiva para poder manejar muchísimos de los alimentos que vemos regularmente. Entonces ahí comenzamos con la nevera hace mucho tiempo, que era un artículo de lujo. Ya ahora mismo la nevera es normal para todas las empresas, para todas las casas. También está la parte para poder deshidratar, los mecanismos para poder hacer cualquier tipo de refrigeración a nivel industrial o a nivel inclusive, como le decimos, ya a nivel de las casas y también de pequeñas y medianas empresas. Más personas entrando, ustedes no lo crean, ¿verdad? Vamos dando entrada, todo el que entre. Entonces, seguimos por aquí. Bien, entonces, ¿cómo comenzó HACCP? Comenzó con dos empresas que se afiliaron. Una, la NASA, necesitaba en los años 1900, a finales de los 50, la NASA necesitaba hacer experimentos de cuáles alimentos se podían llevar al espacio, pero por supuesto que no le hicieran daño a los astronautas. Entonces, hizo una contratación de la empresa Pillsbury y esa empresa entonces desarrolló un sistema de inocuidad alimentaria. Ya no fue el primero, por si acaso. O sea, desde antes ya había un sistema. Ahora, lo diferente de esta empresa fue que hizo un sistema. O sea, no solo elaboró el producto, sino que hizo un sistema para poder tener muchos productos, hacerlo y que se pudieran consumir con total inocuidad alimentaria. Es un riesgo grandísimo, por ejemplo, que un astronauta se hubiese una bacteria metido ya en el espacio sin ningún médico a mano. Entonces, imagínense, HACCP comenzó más bien como sistema, comenzó ahí. Entonces ellos dijeron, bueno, no es solamente conservar el producto, sino también dar las pautas para que el producto nunca se dañe. Entonces comienza, incluso desde antes de sembrarlo, tienen ya, si es un asunto vegetal, desde ahí comienzan los cuidados de lo que debe ser un alimento. Después, cómo lo conservo, cómo lo puedo manejar, qué hacen las personas, que son los manipuladores, así actualmente, cómo lo envaso, cómo lo empaco, cómo lo envío, quién lo envía, los mecanismos de transporte, todo tipo de cosas, pues se fueron viendo desde hace mucho tiempo bajo lo que es el HACCP, bajo el sistema Pillsbury. Entonces, desde ahí comenzamos entonces a tener un sistema que era bastante moderno para ese tiempo y fue adaptándose en otras empresas a nivel mundial. Ya a nivel mundial entonces tenemos
muchos tipos de están entrando más personas, por eso es que estoy un poquito detenido con la pantalla. Cada vez que entre una persona tengo que darle acceso. Bien. Entonces, como vieron, todo el sistema no se nos fue dando realmente una muy buena, pero muy buena estabilidad en lo que es el sistema de gestión, pero muy dirigido a lo que es, me fui donde no era, precisamente, muy dirigido a lo que es una inocuidad alimentaria. Y siguen entrando más personas, por supuesto, ¿no? Entonces, eso va a tener que ver cómo lo controlamos, porque al final se hace muy difícil poder mantener el ritmo de las dos cosas. Entonces, bien, se usa inicialmente en alimentos, pero también, eso es muy bueno que veamos esta parte aquí, se usó primero en alimentos, pero después se está usando el mismo sistema prácticamente, no solamente como inocuidad alimentaria, sino como inocuidad de los sistemas alimenticios e inocuidad de las partes donde se desenvuelve cualquier humano que va a hacer, por ejemplo, un suero, va a necesitar tener los mismos controles posiblemente, o hasta más, de lo que puede tener una empresa que fabrica alimentos. Entonces tenemos la parte de microbiología, la química de los alimentos, la higiene y medición y medidas de control que vamos a necesitar en todos sentidos de la palabra. Entonces, bueno, aquí a continuación vamos a ver una relación entre la norma ISO 22000-2018 y el HACCP. Comencemos con la norma. La norma de gestión de la calidad ISO 22000-2018 se centra precisamente en lo que es inocuidad alimentaria. O sea, está basado en eso. Ahora, ha venido al revés. O sea, la norma primero se coincidía mucho con lo que es HACCP en la primera versión y después entonces fue mejorando. Diferencias importantes, muy importantes. La HACCP tiene que ver mucho con la inocuidad alimentaria, del alimento en sí. Así fue que fue concebido originalmente. Pero, ¿qué ha pasado? Después, al pasar el tiempo, con la norma ISO integró otras actividades. También integró no solamente el alimento, sino también el entorno que me obliga como organización a hacer que el alimento y también todo mi entorno sea inocuo. O sea, cómo yo controlo que las personas puedan tener el control, valga la redundancia, operativo. O sea, que no dependa de mí como supervisor tener yo que ir hasta allá a decirle a tal o cual cosa, sino que simplemente las personas tengan sistemas que autocontrolen ese tipo de sistema. Mucha gente entrando ahora. Entonces, cuando hablamos de la norma, entonces, vemos que la norma se hizo basado en el HACCP y ahora después es al revés. Incluso es a nivel mundial, se puede decir, que es más prestigioso, porque es más abarcador tener lo que es la norma ISO 22000-2018 que tener solamente el HACCP. Entonces, a nivel mundial, sobre todo, Europa tenía un poquito más de reticencia y se ha abierto mucho a la norma. Entonces, en este año yo le envié, o si no se lo he enviado, lo voy a enviar también como un documento importante, el Codex Alimentarius, que fue de apenas agosto de este año, hace un mes, que salió la última versión, tenía unos 4 años sin salir nada nuevo. Salió una versión nueva, se la voy a enviar cuando termine la presentación. Entonces, la norma ISO 22000, 2015, ahí dice 2018, 2015, ha tenido una influencia muy fuerte en lo que es el Códex Alimentario. O sea, redondear todo el sistema, buscar el sistema para que me diga, ok, tengo 2 tipos de, hablamos de los planes operacionales de la empresa y también tenemos 2 flujos de procesos. Uno, que es el flujo normal, que es planear,
hacer, verificar, actuar. Y otro que es exclusivo, el mismo, pero para el HACCP. El capítulo 8 de la norma ISO 22000-2015, 2018 es el número correcto, 22.000-2018, perdón. Ese número, pues, tiene dos tipos de relaciones. Entonces, uno que es el general y otro en el capítulo 8, que es ya de HACCP. Nos da una relación directa de cómo planear, hacer, verificar, actuar en cada uno de esos procesos. Las normas ISO, todas las normas ISO están precisamente dándole relación directa con lo que es el flujo continuo. Vamos a ver aquí entonces ahora lo que son los principios de HACCP. Son diferentes. Voy a tomar aquí mi chivo, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo soy medio malo con los números. Bueno, aquí está, precisamente. El primero es realizar un análisis de peligro. Entonces son 7 principios HACCP que se mantuvieron inclusive presentes en la norma ISO 22000-2018. Primero, analizar los peligros. O sea, antes de comenzar a hacer cualquier tipo de actividad, yo tengo que analizar cuáles son los peligros potenciales y reales que tiene mi producción. ¿Cuáles pueden ser los peligros? Pueden ser los peligros del mal manejo, también puede ser el peligro de materiales no conformes dentro del proceso, también puede ser el peligro de materiales que entren al proceso y están buenos, pero no le doy el tratamiento térmico necesario y me puede afectar entonces ese y otro de los procesos. El segundo que tenemos acá es discúlpenme, mi chivo, determinar los puntos críticos de control. Es el segundo principio de la norma del HACCP. Los puntos críticos de control son aquellos puntos donde yo digo, aquí me pudiera fallar. No necesariamente ha fallado. Aquí me pudiera fallar. Entonces yo tengo que controlar esta parte. Un ejemplito de un punto crítico de control puede ser, si usted está haciendo una hamburguesa, un punto crítico de control puede ser la conservación a una temperatura de menos 4 grados Celsius que tenga una fluctuación de no más de 1 o 2 grados. Entonces eso me permite, cuando vaya a utilizar la carne de la hamburguesa, pues no tenga que estar entonces desde cero haciendo el tratamiento, o sea, tomar desde cero todo el asunto. O sea, puedo tomar y puedo hacer una hamburguesa con total inocuidad. El tercero de los puntos es determinar los puntos críticos de control, establecer los límites críticos. Oye, estoy ciego, señores. Establecer los límites críticos. Una cosa es punto crítico, otra cosa es límite crítico. Un límite crítico, como les decía, para la carne, 4 grados más o menos 2 grados Celsius. Ya con esos límites establecidos, yo sé que ya tengo un plus para poder entonces darle a mi carne de hamburguesas la seguridad de que al final vamos a tener una producción pero súper excelente. El siguiente, tenemos entonces el número 4, establecer procedimientos de monitoreo. Ok, ¿cómo yo entonces puedo asegurar que todo el proceso durante el cual voy entonces haciendo la producción se mantiene bajo control operativo? Tengo que saberlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los controles que se usa mucho en la industria, sobre todo con el asunto del calor y el frío, digo, bueno, mira, debe estar la temperatura de la carne a 4 grados Celsius, a menos 4 grados Celsius, entonces más o menos 2. Pero el punto operativo, en vez de ser más o menos 2, sería en este caso más o menos 1. O sea, para el operador es más o menos 1 para que no se acerque tanto a ese límite que le puede poner en peligro entonces lo que es la carne de hamburger y después al final le puede hacer daño a un cliente. Otro de los límites, el número 5, establecer las medidas correctivas. Ya cuando hay alguna desviación, debo saber qué hacer. O sea, vamos a ponerlo claro. No hay que esperar que haya una desviación. Debo desde ya pensar qué haría a futuro si las cosas no están donde deben estar. O sea, por ejemplo,
Llegó la carne. Cuando revisé y vi que en el control del operador, del congelador, me dice que se mantuvo esa carne durante una semana a 8 grados Celsius, no congelada, sino que se mantuvo durante mucho tiempo a 8 grados Celsius. Entonces yo tengo ahí, tengo que saber qué haré. Quizás nunca ha pasado eso, quizás, pero tengo que saber qué haría cuando pase eso. Entonces, precisamente, el establecer este tipo de políticas nos ayuda a poder determinar qué haremos. O sea, no, vamos a esperar que hacerla toda, a meterle más calor, más tiempo, y si quedó la gente viva, pues nada, no trabaja así. Tiene que saber exactamente qué hacer específicamente cuando pase eso. El sexto, establecer procedimientos de comprobación. ¿Cómo yo sé entonces ya que después que tuve una medida fue realmente efectiva, fue eficaz? Si me fui muy lejos, también pasa esto, ¿verdad? La gente que trabaja en producción le dice a la persona que trabaja en calidad, pero mi hermano, tú estás siendo demasiado estricto con los procesos y no lo dejas trabajar. Yo quiero trabajar, tú no me dejas trabajar, porque es muy estricto. Por ejemplo, es el tipo de controles. Ah, mira, el pan no puede durar más de 48 horas después que se hace. Hay que botarlo. Pero cuando tú revisas, si tú lo mantienes en un ambiente inocuo, posiblemente va a durar más tiempo. Y tienes que buscar establecer los controles y establecer las temperaturas y el tiempo para que puedas tener el pan más tiempo o menos tiempo dentro del sistema. Otro que tenemos por aquí es elaborar un sistema de documentación, que es el último, ¿verdad? Ya tengo entonces todo el sistema montado. Lo que voy a hacer es que voy a establecer una documentación ya estricta para eso. Ahora, hay diferentes versiones. Voy a decir mi versión y le voy a comentar las versiones que hay después. La versión más socorrida es que se hagan procedimientos escritos. Procedimientos, es así, procedimientos, instrucción de trabajo, registros, todo eso. Pero hemos descubierto últimamente, precisamente, sobre todo con la libertad que nos da la norma, en este caso sí, ISO 9001, 2015, nos dice que podemos tener documentos, pero no necesariamente tiene que ser escritos. O sea, no te dicen que deben ser escritos. Antes sí, la norma anterior, ISO, te decía que debe ser escrito. Ahora tú puedes tener documentos, simplemente que pueden ser documentos como un video, para poder hacer una instrucción de trabajo a un empleado. O sea, imagínese usted va a enseñarle a una persona cómo freír un plátano. Tendría que escribirlo uno por uno. Paso 1, le quita la cáscara del lado más grande al plátano. Número 2, tal cosa. Y si yo filmo un video a un experto pelando un plátano, que no soy yo por si acaso, entonces filmo ese video es una evidencia de que tengo una documentación. Recuerden que, les repito, un documento no quiere decir que sea algo por escrito. Entonces, simplemente lo que hago es esto. Mantengo mi documentación en un registro bastante, o sea, lo archivo, le pongo un nombre, le pongo un número de registro y eso me sirve a mí como un documento oficial del sistema de gestión de la calidad. Es mi documentación. Entonces, mucha documentación, no toda la documentación, yo la puedo mantener también en la ISO 22000-2018, que al final también es el mismo HACCP. Entonces, esa es la versión buena. La versión mala es que algunas veces, algunos auditores que lo van a auditar a las empresas, tienen la formación de que todo debe estar por escrito, que todo debe estar firmado con puño y letra, en lapicero azul. Entonces, lo malo es eso. O sea, que uno corre un riesgo, tiene que conocer mucho las dos normas para explicarle a ellos, mira, que tú estás equivocado. Lo que estás diciendo no tiene razón. Simplemente con tener una documentación como un video, puedo demostrar que mi sistema corre bien, que mi sistema es efectivo. Entonces, eso es una cosita que uno debe de ver e ir buscando solucionar en sentido general. Como vemos ahí, esos son los 7 principios de HACCP.
que debemos ir entonces llevando a cabo. La diferencia principal es que le dijimos anteriormente, mientras el ISSP está dirigida sobre todo a la seguridad alimentaria, ISO 22000-2018 va un paso más allá. También contempla los procesos y estructuras de la empresa. Entonces, simplemente, mientras una solo está dedicada a asegurar que haya una buena inocuidad alimentaria, la otra norma, que es la ISO 22000-2018, dice, no, pero espérate, cada proceso también es importante. Pensar aquí, yo creo que hay algunas personas que trabajan en un departamento de compras. Entonces, ¿el departamento de compras es importante para la norma? Por supuesto. La norma ISO 22000 te la pone como algo, en el capítulo 7, te lo pone como algo obligatorio. El control de esas operaciones debe ser basado en comprar cosas de calidad. Entonces, si usted compra cosas con mala calidad, ¿qué va a pasar? Pues, por supuesto, que va a tener productos posiblemente con mala calidad. Entonces, lo que dice la norma es, tiene que controlar todos esos procesos que son evidentemente importantes en nuestro sistema de gestión. Esa es la diferencia más clara, pero como les decía, prácticamente se ha integrado dentro de la norma 22, ISO 22000-2018, se ha integrado en el capítulo 8 lo que es el HACCP. Les voy a enviar, recuérdenme por WhatsApp, enviarle la norma ISO 22000-2018 para que vean todos esos detalles. Incluso les puse en el manual que le puse el capítulo 8 completo, para que ustedes vean que es lo mismo, no hay diferencia. Y ahora el Códex Alimentarios del 2020, que ya les decía que en agosto sacó la última versión, la versión última que pueden sacar, te lo cita textualmente. Simplemente se usa la norma ISO 22000-2018. Entonces, la ventaja del sistema HACCP resulta más económico controlar el proceso que el producto final. Ah, perfectamente. El asunto está aquí es no esperar terminar todo el proceso para entonces sacar los productos buenos y los productos malos. Esto te dice, tienes que controlar todos los parámetros. Hablamos ahorita de puntos críticos de control. ¿Cuáles son esos puntos? Después, establecer los límites de control. Después, esos límites, darle seguimiento, documentarlo. Entonces, te da ese tipo de cosas, te da todo el sistema trabajando basado en que al final el producto se pueda hacer sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la parte negativa que vemos acá en la norma, una persona dice, bueno, es un problema, ¿verdad? El principal problema, la falta de personal cualificado. Es un gran problema. O sea, tenemos que el operador nunca ha tomado una capacitación, aprendió de otro operador, entonces no tiene la formación y no sabe. O sea, los pares de uno todavía, hasta hace poco tiempo, y todavía lo hacen muchas personas, aún le ponen fundas plásticas para tapar el arroz. Por supuesto, ¿qué pasa ahí? Las fundas simplemente se degradan con el calor y se le meten entonces al arroz y te intoxican poco a poco. Entonces, son las cositas que uno dice, pero realmente eso pasa y hay que controlarlo. Entonces, si ese operador aprendió de otro, entonces posiblemente va a repetir por mucho cuáles son las malas mañas. Entonces, nos puede dañar muchas producciones por ese caso. Existe en República Dominicana una norma llamada Norma Dominicana de Higiene de los Alimentos, Sistema de Análisis y Pedido de Control y Directrices para su aplicación, el Nordón 598. Ahora bien, esa norma es súper vieja. Creo que la fecha que vemos ahí fue en el, creo que 2004, me parece. 2004, pues. O sea, súper vieja. Pero aparte de eso, ¿quién la conoce? Prácticamente muy pocas personas conocen lo que es esa norma y sobre todo si no la conocen, evidentemente cómo pueden llevarla a cabo y cómo la pueden entonces cumplir. Entonces, una de las preguntas que le hago en el manual, también le hago en el infotel virtual, precisamente eso, ¿quién la conoce? Y aparte de eso, como está detallada la norma, uno por uno todos los pasos, si ustedes piensan que si se cumple con la norma, podemos entonces tener el control. Desgraciadamente, la norma está,
pero nunca se establecieron mecanismos para uno poder controlar el cumplimiento. Vamos a ver entonces acá una actividad resuelta que está en su infoté virtual, que nos dice, de acuerdo al esquema del ciclo de plan PDCA que hablamos anteriormente, de la página 10, completa el esquema siguiente. Entonces, vamos a citar un problema que es el siguiente. La empresa hace un sancocho, pero dicen los clientes, porque la consistencia del caldo es muy espesa. Entonces, cuando va un cliente a comer el sancocho está súper espeso. Entonces, hicimos un análisis. Eso realmente ocurrió. Entonces, vamos a ver, hicimos un análisis en ese asunto. Yo les confieso, yo nunca he cocinado un sancocho y tampoco voy a hacerlo. ¿Para qué? Imagínate. No pienso que nadie se lo coma, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos y hacemos el análisis de planear, hacer, verificar, actuar, en la parte de planear, comprar los ingredientes frescos, contar con el personal bien entrenado, contar con utensilios, o sea, se hace un análisis del PHBA, paso a paso, para saber y simplemente poner el sistema lo más claro posible para todos. Luego en la parte de hacer, cocer las carnes y víveres por separados, o sea, eso es lo que ellos hacen actualmente, eso hace un año aproximadamente. Precisamente basado en una clase de Infotep, me hicieron esto. Entonces, unir los ingredientes, servir a los clientes a domicilio y a los que estén presentes. Entonces, ahí viene la parte más crítica. La parte de abajo dice, mantener en chefing dish hasta por 2 horas. Y también, lo que sobró, se coloca en el freezer para recalentar hasta por 3 días. Entonces, muchas veces, tuvo que hacer un estudio de campo, saber quién es que se queja, el que se comió el sancocho fresco o el que se lo comió 3 horas después o que se lo comió 2 días después. Para los 3, el sabor fue diferente. Pero eso había que determinarlo precisamente con el estudio de caso. Entonces, ese estudio se hizo precisamente basado en ese caso. La otra parte que vimos entonces, ya la parte de verificar, verificación del sabor. Cuando esté listo para servir la primera vez, verificamos eso, solo se verifica en ese momento, en el restaurante. O sea, después de ahí, después que se recalienta, después que se saca del freezer y otra vez se mete en microondas, simplemente no se hace ningún tipo de verificación. O sea, eso es un gran problema. Y después al final tenemos que actuar. La consistencia varía de acuerdo al tiempo, la cantidad y la temperatura del sancocho. Eso se estableció basado en las encuestas que hicimos con los clientes y también medimos la viscosidad que se mide, un viscosímetro del sancocho, y vimos que varía muchísimo. Esta solución trajo buenas opiniones. ¿Qué hicieron ellos? Disminuyeron la cantidad de sancocho. Si hacían para 24 personas, lo hacían para 12. ¿Pero qué sucedía? Los costos subieron. Porque si tenía ahí sancocho, la gente iba, lo procuraba y como son las cosas de la vida, el día que